¿Qué pasaría si tu propio cuerpo dejara de ser un objeto para convertirse en una obra de arte? No un cuerpo bello, no un cuerpo decorativo, sino un cuerpo incómodo, político, capaz de obligar a toda una sociedad a mirarse en un espejo. Esa fue la apuesta de Bally Export. Mientras la mayoría de artistas buscaban representar el cuerpo femenino, ella decidió utilizar el suyo como un arma artística. No pintó mujeres, se convirtió en una. Y cambió para siempre la historia del arte contemporáneo. Hoy vamos a conocer su vida, cómo llegó a convertirse en una de las artistas feministas más importantes del siglo XX, cuál era su manera de trabajar y, al final, intentaré seguir durante 3 días una rutina creativa inspirada en la suya. Bally Export nació en Leeds, Australia, en 1940. Europa apenas salía de la Segunda Guerra Mundial. Austria intentaba reconstruirse, pero muchas estructuras sociales permanecían intactas. El papel de la mujer seguía siendo extremadamente limitado. La publicidad mostraba amas de casa perfectas. El cine estaba lleno de protagonistas masculinos y el cuerpo femenino existía principalmente para ser observado. Desde muy joven estudió diseño y posteriormente ingresó a la Escuela Nacional de Artes y Oficios de Linz. Más tarde estudió cine y experimentó con fotografía, diseño gráfico y performance, pero pronto entendió algo. El problema no era aprender técnicas, el problema era quién tenía derecho a contar la historia. En el arte seguían hablando los hombres. Ellos pintaban, ellos dirigían, ellos fotografiaban y las mujeres aparecían únicamente como modelos. Bally quería cambiar esa relación. No quería ser musa, quería ser autora. Uno de los actos más radicales de su vida ocurrió antes incluso de sus obras más famosas. Su nombre real era Waltraud Lehner, un apellido heredado de su padre. Como ocurría con la mayoría de mujeres, pero decidió romper con esa tradición. Inventó un nuevo nombre, Bally Export, todo en mayúsculas, inspirado en una marca de cigarrillos austriaca llamada Smart Sport. Fue un gesto brillante. Si las empresas pedían crear marcas nuevas, ella también podía crear una identidad nueva. No quería cargar con el apellido de un hombre, ni del padre, ni del esposo. Ella quería ser su propia creación. Su nombre se convirtió en su primera obra de arte. Durante los años 60 comenzaron sus performances, pero no eran espectáculos, eran confrontaciones. La obra más famosa fue conocida como cine táctil. Construyó una caja que cubría su pecho. Los espectadores podían introducir las manos durante unos segundos. No podían ver lo que había dentro de la caja, solamente tocar. Era exactamente lo contrario al cine. En una sala de cine observamos cuerpos femeninos durante horas. Ella preguntaba, ¿qué ocurre cuando desaparece la mirada y solo queda el contacto? Otras de sus obras, como por ejemplo Genital Panic, la cual rompió todos los límites porque se trataba de entrar en un cine vistiendo unos pantalones abiertos a la altura de la pelvis. Ella miró directamente al público, no ofrecía un cuerpo para ser consumido, obligaba a los espectadores a enfrentarse a sus propias expectativas. Su trabajo generó escándalo, pero precisamente buscaba eso, hacer visible aquello que normalmente permanecía oculto.
Ahora vamos a platicar un poquito de su ascenso a la fama. Durante mucho tiempo fue rechazada. Muchos críticos consideraban que aquello no era arte. Otros la calificaban de provocadora. Sin embargo, poco a poco comenzaron a reconocer la profundidad que había en su trabajo. Las universidades empezaron a estudiarla. Los museos comenzaron a exhibir sus performances, sus fotografías, sus películas experimentales, sus instalaciones, y con el tiempo expuso en algunos de los museos más importantes del mundo. Su obra terminó influyendo en generaciones enteras de artistas feministas, performers y creadoras audiovisuales. Hoy es considerada una figura indispensable para comprender el arte del siglo XX. Hablar de Bally Sport es hablar de muchos lenguajes al mismo tiempo. Tenemos la fotografía, el video, el cine experimental, el performance, la instalación, la escultura, la escritura, pero todas sus obras parten de una misma pregunta: ¿quién controla nuestro cuerpo? No buscaba respuestas sencillas, ella prefería provocar preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿cómo miramos? ¿Por qué creemos que observar es un acto neutral? ¿Qué papel tiene la mujer dentro de la cultura visual? Y gran parte de su producción explora el cuerpo como un espacio político, donde identidad, poder y representación están en un constante conflicto. Sin embargo, detrás de la figura radical que desafió el patriarcado austriaco de posguerra, hay una historia atravesada por la precariedad, la marginación institucional y decisiones de identidad profundamente calculadas. Como ya mencionamos, en 1967, Waltraud Lehner decidió matar tanto el apellido de su padre como el de su ex esposo, y así fue como rediseñó una cajetilla reemplazando la imagen de su propio rostro y adoptó el nombre de Bally Sport en mayúsculas. Pero también pasó por diferentes momentos difíciles y de vida personal que la marcaron. Fue madre soltera a los 18 años. A finales de los años 50, en una Australia profundamente conservadora y marcada por el trauma de la Segunda Guerra Mundial, quedó embarazada muy joven. Tuvo a su hija a los 18 años, divorciándose poco tiempo después. También trabajó en la industria textil antes de entrar en un mundo del arte vanguardista. Estudió diseño textil e ingeniería en la Escuela Textil de Viena y trabajó como guionista y diseñadora de vestuario en la industria cinematográfica comercial para mantener a su familia. También vivió la exclusión por el accionismo vienés, aunque colaboró con artistas del Actionismus como Hermann Nietzsche o Günter Bros. Estos solían relegar a las mujeres al rol de modelos o accesorías. Bally tuvo que forjar su propio camino, denunciando que el vanguardismo masculino de la época reproducía el mismo machismo que decía combatir. También vivió la hostilidad pública y la censura. Sus performances urbanas generaron agresiones físicas, insultos y persecución mediática en Australia durante las décadas de 1960 y 1970. No fue hasta mucho después que las instituciones austriacas, que antes la repudiaban, comenzaron a celebrar su trabajo. Vamos a hablar sobre esta obra conocida como Cine para tocar, la cual fue realizada en el año de 1968. Bally paseó por 10 ciudades europeas llevando una caja de cartón adaptada sobre el pecho desnudo. Los transeúntes, en su mayoría hombres, podían meter las manos durante 12 segundos para tocar sus pechos mientras ella los miraba fijamente a los ojos. Pero hay un detalle curioso sobre esta obra. La presencia de su entonces pareja, Peter Babel, quien actuaba como un megafonista anunciando la atracción, no era solo por apoyo conceptual, también servía como medida de seguridad ante posibles agresiones físicas de la multitud. Ella se arriesgó muchísimo con este performance, sin embargo, algo quería demostrar.
También si platicamos un poquito sobre esta obra titulada Pantalones de Acción o Pánico Genital, la cual fue realizada en 1969. En esta acción, en un cine de arte de Múnich, Bali caminó entre las filas vistiendo pantalones recortados en la zona genital y sosteniendo una metralleta. Pero aquí encontramos una dualidad entre el mito y la realidad. Durante las décadas se creyó que la famosa fotografía con la metralleta y el cabello esponjado fue tomada durante el performance en el cine. En realidad, esa icónica imagen fue montada en un estudio fotográfico en Viena poco después para documentar esta propuesta. También si platicamos un poco sobre esta obra titulada De la carpeta de la perrunidad, la cual fue realizada en 1968, fue una intervención pública. Paseó al artista Peter Weibel a 4 patas con una correa por las calles de Viena como si fuera un perro y provocó la reacción social. La gente en la calle no reaccionó atacando a Weibel por asumir un rol sumiso, sino a Export por humillar a un hombre en público, evidenciando las dinámicas de poder de la época. Pero Export dejó una trayectoria y un legado muy marcados. Fue docente internacional. Tras años de no ser reconocida en Australia, enseñó en instituciones de prestigio mundial como el San Francisco Art Institute, la Universidad de Wisconsin, Milwaukee, y también trabajó con el cine expandido. Su largometraje Invisible Adversaries, que se estrenó en 1977, es una obra de culto de cine feminista y de vanguardia que explora la paranoia y la enajenación del cuerpo femenino en el espacio urbano. También formó parte del centro de investigación. En 2015, en la ciudad de Linz, compró su archivo personal para crear el Bali Export Center, consagrado a la investigación de arte, de performance y medios. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cuál es la rutina creativa de Bali Export. Bali Export nunca habló de una rutina rígida como la de muchos escritores. Su proceso creativo era más parecido a una investigación permanente. Podríamos resumirlo en varios principios. Por ejemplo, para ella era muy importante observar las estructuras invisibles. Antes de crear una obra, observaba cómo funcionaba una situación cotidiana, quién tenía el poder, quién miraba, quién era observado, qué reglas parecían naturales. También solía escribir preguntas antes que respuestas. Muchas de sus piezas comenzaron como preguntas, no como conceptos terminados. Su diario de trabajo estaba lleno de anotaciones, dibujos y esquemas. También solía experimentar con el cuerpo. No separaba pensamiento y cuerpo. Probaba acciones, caminatas, posiciones, movimientos, interacciones con el espacio. El cuerpo era su laboratorio. Solía documentar todo. Fotografiaba, filmaba, registraba. La documentación era parte de la obra, no solo un recuerdo. Solía revisar críticamente el resultado, después analizaba lo ocurrido. No buscaba únicamente si había quedado bonito, se preguntaba, ¿qué relación de poder apareció? ¿Qué sintió el público? ¿Qué sentí yo? Y a partir de esta pregunta, vamos a continuar con la rutina creativa que realicé durante 3 días inspirada en la rutina de Bali Export. Mi rutina estará adaptada para trabajar con imagen y sonido, siguiendo el giro audiovisual que hemos venido explorando desde la rutina pasada. Día 1. Estoy feliz porque voy a ir al gimnasio y seguramente eso me va a ayudar mucho en mi estado de ánimo. Ya tiene como 2 semanas que no hago ejercicio porque estaba cuidando a mi gatita y tenía como otras cosas que hacer. Entonces ya veremos qué tal. Buenos días, aquí regresando de comprar verdura
Vean toda la verdura que compré. Hoy me toca cardio en el gimnasio. Realmente siento que yo soy fan del cardio. Yo podría hacer 2 horas de cardio y sufrir muy, muy a gusto, la verdad. Y ya, esto ahorita voy llegando del mercado. Voy a lavar mis trastes. Estoy escuchando el disco de... Bueno, me obsesioné mucho con una canción. Este disco se llama Una secta basada en ti, de Danny Shivers. Se los recomiendo un montón. Vean, aquí lo tengo. Si no han escuchado ese disco, se los recomiendo mucho. La música está increíble y la letra de las canciones también. Es un discazo, a mi punto de vista. Es un discazo y debería de escucharlo todo el mundo. Pero sí necesito... A Jaspe le mama morder las bolsas y masticarlas. Neta, le mama. O sea, le mega ultra mama. Pero bueno, aún así me van a acompañar a preparar mi maldita del gimnasio. Y y ya. Vean, así se ven 166 pesos, 164 pesos de verduras para 2 semanas. Para una persona bastante, que consume bastante vegetal. Pues ya le quitaron los puntitos a Jaspe. Miren, aquí está. Viendo las cosas que trae de lavar. Se le abrió un puntito y tenía como un pedacito así de piel rosadita abierto. Pero la doctora me dijo que no pasaba nada. Que seguramente pues se había saltado o algo y pues se le rompió un punto. Y me dijo que no pasaba nada, que la cuide bien y que... pues va a estar 3 días más fajada en lo que se le cierra. Yo creo que para evitar que ella misma con su lengüita se lastime. Pues nada, ahorita voy a atender mi cama. Voy a acomodar porque ahorita lavé un poquito de ropa. Pero me faltó. Mañana voy a lavar más porque pues, no me dio tiempo. Porque tenía que llevar a Jasper al veterinario a la 1:30. Entonces ahorita lo que voy a hacer es prepararme de comer. Ya le di a Jaspe sus croquetitas. Aunque ya saben que Jaspe desayuna sobre. Un mal hábito que voy a tratarle de quitar. Porque cuando ella era bebé, yo la adopté. Ella nació de una gatita que no tiene hogar, que está en el lugar donde yo trabajo. Entonces la directora del lugar dijo que si no encontraban pues hogar los gatitos, que los iban a echar a la calle, cosa que a mí me alertó muchísimo y terminé adoptando a Jaspe. Yo ya la quería adoptar desde antes, o sea, yo ya le había pedido al universo que quería una gatita negra, pero cuando Jaspe nació y me enteré que estaba ahí, yo no quise ir a ver a los gatitos porque yo en ese momento pues tenía como miedo de esta responsabilidad, ¿no? A pesar de que yo se la había pedido al universo, pues tómala que me la cumple. Entonces, pues cuando yo adopté a Jaspe, yo le daba sobre porque realmente era un bebé y no le había comprado su fórmula hasta después que empecé a investigar y ver cómo la podía alimentar, siendo que pues era un gatito todavía bebé, ¿no? Todavía, a mi parecer, todavía no terminaba de ser amamantado por su madre. Y pues nada, entonces así es como Jaspe llegó a mi vida. Yo acababa de pasar por una cirugía también muy fuerte y estaba viviendo una depresión. Entonces realmente pues Jaspe llegó a adoptarme a mí, no yo a ella. Ella me dio la oportunidad de
de amarla, de cuidarla, de conocerla, de jugar con ella, de aprender, ¿no? Porque creo que todas las personas que tenemos gatitos aprendemos mucho de lo que es el amor. Y cualquier mascota te enseña muchas cosas. Yo creo que son unos grandes maestros, espiritualmente hablando. Y pues nada, estoy ahorita la verdad feliz porque ya le quitaron los puntos. Ya su herida se ve bien, aunque les digo que se le rompió un punto, pero me dijo la doctora que no era nada grave y que ya pues, la siguiente semana podríamos como empezar a ver lo de sus vacunas y cositas que hay que ponerse al corriente, porque Jasper en realidad tiene todas las vacunas menos la de la rabia, porque esa todavía no se la pongo. Ahorita estoy sirviendo un té de menta que voy a meter al refrigerador a enfriarse en lo que yo regreso del gimnasio. Hola, ya me voy al gimnasio, pero les quería mostrar lo que me voy a llevar en mi bolsita. Voy a llevar esta bolsita y voy a llevar ropa, voy a llevar un pantalón, voy a llevar mis sandalias para bañarme, una playera para cambiarme, ropa interior, una gorrita. Y aquí llevo shampoo, jabón íntimo. Me falta mi cepillo de dientes. Y llevo mi toalla. Ya. Jaspe ya está bien. Véanla. Está contenta porque ya no tiene su faja. Y ayer estuvo saltando y haciendo un montón de cosas. Ay, les quería enseñar su panza, pero no me dejó. Dice que es privado. Ayer tenía un pensamiento en la mente y lo quería grabar, pero creo que ya se me fue. Pero creo que la vulnerabilidad es un regalo que pocos entenderían. Estar yendo al gimnasio estos días, o sea, ahorita creo que ya llevo 5 días en el gimnasio, o 4, no estoy segura. Pero al principio me sentía muy vulnerable, pues porque soy nueva. No soy nueva yendo al gimnasio, porque ya he ido antes, pero sí soy como nueva en este gimnasio. Entonces me hizo pensar mucho como cómo nos comportamos cuando somos nuevos en un espacio, en un lugar, y cómo influye eso en nuestro estado de ánimo, en nuestro rostro, en nuestro cuerpo. Es por eso que en este video decidí capturar varias fotografías en movimiento sobre mi propio rostro en diferentes lugares y momentos del día. Y esa es la obra que quiero hacer para esta rutina creativa. El cuerpo como obra de arte, el cuerpo como resultado de su entorno. Un huevo. Se me cayó un huevo.
Decidí agregar a esta rutina algunas preguntas que hablan más sobre la identidad, la presencia y la percepción del cuerpo, porque sabemos que esta obra va del cuerpo como parte de la obra. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención y es: ¿mi rostro me pertenece cuando alguien más lo observa? Siempre he pensado que nuestro rostro está siendo observado de diferentes formas dependiendo de quién lo observa. Nosotros mismos observamos nuestro rostro de una forma y otras personas lo observan de otra forma, pero creo que sí, muchas veces siento como si no me perteneciera esa percepción. O sea, obviamente mi rostro es parte de mi cuerpo, pero hay veces que sí he sentido que no me pertenece. Por ejemplo, cuando he actuado en algún cortometraje o cuando mi rostro ha servido para algo que va más allá de simplemente estar y existir. Ahí es donde siento que no me pertenece, cuando se transforma en algo más. Y creo que en el caso de Bally Export, cuando hacía este tipo de performance, su rostro se convertía en algo más, no era simplemente un rostro. ¿Qué parte de mí he estado mostrando realmente estos últimos días? Bueno, quise enfocar esta pregunta en estos últimos días porque si habláramos de qué parte de mí he mostrado realmente en toda mi vida, creo que nos encontraríamos con diferentes etapas de mi vida. Y creo que es una pregunta interesante para hacernos porque creo que muestro diferentes partes de mí en diferentes momentos. Y creo que últimamente la parte que he mostrado de mí es esa que tiene muchísima energía, que tiene fuerza, que es persistente, que trata de incluirse y incluir y socializar con otras personas. Y olvidándome un poco de la vanidad. Creo que últimamente la vanidad no ha sido tan importante como la disciplina. La disciplina ha tomado el primer lugar en mis últimos días, en estos últimos 3 días. ¿Qué parte de mi identidad está en mi rostro? Creo que parte de mi identidad es la expresión emocional y mi rostro es muy expresivo. Eso no me gusta tanto. Bueno, antes no me gustaba tanto. Me acuerdo que en la escuela me hacían mención sobre que hacía muchas caras, pero creo que es una particularidad que sí forma parte de mi personalidad. Y también mis cejas y mi mirada creo que son una parte muy importante, fundamental de mi identidad, porque mucho tiempo cuando estuve en la escuela muchos me hacían burla por mis cejas y recuerdo que en algún tiempo yo no entendía por qué unas cejas determinaban si eras o no eras aceptado por los demás. Después crecí, se pusieron de moda las cejas pobladas y pues no sé, creo que a mí siempre me ha dado igual. Llegó un punto donde entendí que así era mi rostro, así eran mis cejas y que me gustaban. A mí me gustaban y no, si no le gustaban a los demás, pues eso ya era como, pues estaba de más, ¿no? Era como un plus. Si a alguien más le gustaban, qué bueno, y si no, pues me daba igual. Y creo que eso lo logré con el tiempo, pero realmente nunca me afectó demasiado. ¿Qué significa convertir mi cuerpo en una imagen? Creo que es curioso porque si nos grabáramos o fotografiáramos durante el paso del tiempo en diferentes momentos, creo que nos daríamos cuenta de cómo va cambiando nuestro ánimo, de cómo va cambiando tal vez la energía que teníamos en el transcurso del día, cómo hay momentos que son más duros, más difíciles, momentos más calmados, más alegres. Realmente el tiempo transcurre y tiene un peso sobre nosotros y a mí siempre me ha causado mucha, no sé, como curiosidad entender el por qué el cuerpo se marchita como las flores y por qué el tiempo pasa tan rápido y cómo se captura, cómo se puede
capturar aquello que no se puede detener, porque lo puedes capturar. Puedes tomar una foto, puedes grabar, puedes documentar, puedes hacer muchas cosas para tratar de encapsular ese momento del tiempo, pero el tiempo sigue pasando al final de cuentas. ¿Cuánto de mi cuerpo es una elección y cuánto es construcción? Realmente creo que yo construyo lo que soy cada día. Cuido lo que como, hago ejercicio, trato de cuidarme, y no tanto por lo estético, sino por sentirme bien, porque creo que llega un momento en el que uno puede notar la diferencia en tu energía, en tu estado de ánimo, conforme a tu alimentación y tu ritmo de vida. En mi vida he sentido mucho tiempo que yo no elegí este cuerpo, simplemente me fue dado. Sin embargo, lo agradezco. Es un cuerpo que me permite hacer muchas cosas, me permite caminar, me permite correr, me permite bailar, me permite ver, me permite escuchar, pero sí es para mí una obra de arte que construyo cada día, ¿no? O sea, no es algo que yo considere que no puede mejorar. ¿Puedo ser espectadora de mi propio cuerpo? Yo creo que sí puedo ser una espectadora. Y creo que soy una espectadora muchas veces de mi propio cuerpo. Hay cosas que siento que no decido sentir, ¿no? Y creo que me di cuenta mucho de esa última parte con una persona que conocí. Yo me sentía como una espectadora de mi cuerpo porque mi cuerpo reaccionaba ante esa persona de una manera en la que yo no podía controlarlo, y era increíble. O sea, de verdad, era como si yo no tuviera poder sobre mi cuerpo, sobre sus deseos, sobre mis emociones, ¿no? Me ponía nerviosa. Habían veces que me daba mucha energía saber que iba a ver a esa persona, y era como si me hubiera tomado un Red Bull o algo así, ¿no? O sea, también de repente mi corazón se aceleraba, sudaba. Me daba como hipo, como reflujo, no sé cómo llamarlo, cuando estaba con esa persona. Entonces, no sé, o sea, supongo que me gustaba tanto y movía tantas cosas en mí que mi cuerpo simplemente fluía y reaccionaba de esa manera. Estaba muy nerviosa, emocionada. Entonces es curioso, ¿no? Porque sí me sentí una espectadora de mi cuerpo. Era como, ¿qué estás haciendo? Y creo que es un ejemplo, ¿no? Porque obviamente me ha pasado en otras ocasiones y en diferentes circunstancias que me siento una espectadora de mi cuerpo. También en momentos de injusticia, ¿no? Cuando no puedes hacer nada, sientes que eres un espectador en un cuerpo inútil, ¿no? Porque, no sé, hace poco, por ejemplo, había un gatito en la calle y tenía sus ojitos infectados. Recuerdo que yo apenas se había juntado para comprar un poco de leche porque acababa de pagar mi renta, y hay veces que uno hace un esfuerzo, ¿no? Pero acababa de operar a Jaspe estaba como pues todavía sanando, y una señora encontró al gatito y dijo, bueno, pues voy a ver qué hago. De verdad agradecí que alguien más lo hubiera encontrado, porque si me lo hubiera encontrado yo no hubiera sabido qué hacer, no tenía dinero para llevarlo al veterinario. Sentí mucha impotencia y al mismo tiempo agradecimiento, porque dije, bueno, alguien más puede hacer algo por él, ¿no? Porque yo no sé qué hubiera hecho. Y en ese momento me sentí una espectadora de mi propio cuerpo. Sí, porque a veces uno desea hacer muchas cosas, pero una cosa es desearlo y otra cosa es que en ese momento tengas las posibilidades, ¿no? ¿Cómo me he sentido estos 3 días dentro de mi cuerpo? He sentido muchas emociones. Desde la rutina antepasada he estado en una situación emocional compleja, y puedo decir que el ejercicio pues lo he estado haciendo como parte de mi progreso mental, de salud mental. Me ha levantado, me ha ayudado, me ha motivado. Sin embargo, todavía falta mucho por recorrer, ¿no? Falta mucho dolor por recorrer, como diría Ed Maverick.
Y es curioso porque mucha gente que siente un dolor emocional, ya sea por una decepción amorosa, por depresión, por lo que sea, por muchas cosas, siento, ¿no? Van a hacer ejercicio y ves a esas personas luchando contra sus propias limitantes físicas y mentales. Es increíble, la verdad. Es un ambiente que te crea, no sé, un sentimiento especial. Me gusta el ambiente del gimnasio. ¿Cuándo me he sentido más consciente de mi cuerpo? Pues creo que estos últimos 3 días. Si bien ya había, continuamente hago ejercicio, pero ahorita estoy haciendo más y estoy haciendo un esfuerzo extra y me he sentido muy consciente de mi cuerpo. A veces le he querido pedir más y mi propio cuerpo me dice, ya basta, hasta aquí llegué, ¿no? Y me parece muy interesante como a veces, pues sí, no escuchamos a nuestro cuerpo y a veces escucharlo parece un lujo, ¿no? Pero sí, me he sentido más consciente últimamente haciendo más ejercicio. Cuando una mirada se convierte en invasión. Creo que se convierte cuando uno no desea ser observado, cuando uno simplemente en ese momento no quiere ser observado, por la razón que sea. ¿Qué parte de mí decide ser vista en esta obra? Esa misma parte de mí que me lleva a hacer estas rutinas, ¿no? Que me lleva a buscar la autenticidad por demás y la vulnerabilidad, ¿no? Porque siento que toda la primaria, por ejemplo, fui una niña bastante nerd, bastante reservada, con pocos amigos. La escuela se me hacía muy fácil, socializar se me hacía muy difícil y recuerdo que para mí ser el centro de atención era demasiado. Ser vista era demasiado, ¿no? Me acuerdo una vez que me dieron un reconocimiento porque yo llevaba un promedio bastante bueno y ese día me saboteé y llegué tarde porque no quería ser el centro de atención, no quería ser vista. Prefería, ¿no? Muchas veces durante mi vida no ser vista con tal de no vivir ese sentimiento como de incomodidad. Y creo que este canal y sobre todo esta rutina creativa me ayuda a brincar eso, ¿no? A darme cuenta que no pasa nada y que todos podemos ser vistos y también podemos ser observadores en algún momento. ¿Qué ocurre cuando dejo de intentar verme bien todo el tiempo? Creo que cae una preocupación, ¿no? Porque como mujeres siempre tenemos que estar lindas, delgadas, arregladas, limpias, ¿no? Y creo que dentro de todo eso lo único que rescato es lo de la limpieza, ¿no? O sea, por salud y por comodidad y por hábitos. La limpieza creo que es general, ¿no? Para todas y todos una prioridad que, bueno, no todas las personas tienen acceso. Hay personas que están en situación de calle que no tienen acceso a eso y no voy a generalizar porque hay situaciones muy difíciles que viven otras personas, pero independientemente de eso, creo que dejar de intentar verme bien todo el tiempo y dejar de sentir esa presión social, ¿no? Que realmente es invisible porque me da igual lo que piense la gente, me debería de dar igual. Y simplemente ser y existir y estar cómoda conmigo, con mi cuerpo. Estos 3 días creo que ha sido una experiencia muy cómoda. Siento como si estuviera respirando, como si dejara ir algo, ¿no? Y creo que más allá de cómo me veo, hay un valor en mí que no hace más que crecer y es lo que realmente importa. Pues nada, espero que te haya gustado esta rutina creativa. Conectar con nosotros, con nuestro rostro en diferentes facetas y momentos de la vida puede ser algo aterrador y al mismo tiempo divertido. Nos vemos en la siguiente rutina creativa con un nuevo experimento tal vez.
suscríbete si te gustan estas rutinas, subo una cada semana. Y gracias por tus comentarios y likes, me motivan muchísimo a continuar con este trabajo. Nos vemos.